Bien, aquí estamos en nuestro portal de Microsoft Azure en un resource group vacío que se llama AZF Cosmos DB1 RG. Vamos a agregar un recurso aquí dentro y justamente vamos a buscar Azure Cosmos DB. Hacemos un clic, le damos un clic en Create, en Crear, y vamos a entrar el asistente para creación de una cuenta de Azure Cosmos DB. Específicamente una cuenta. Lo primero que debemos elegir, como siempre, es la suscripción y el resource group a donde vamos a crear este recurso, ¿sí? Una vez que nosotros tomamos esa decisión, vamos a poner el nombre a la cuenta. Por ejemplo, puede ser AZEF Cosmos DB1. Vamos a ver si lo tenemos libre, ahí está. El nombre, dado que el nombre se anexa y proporciona un identificador único bajo una URL única, se debe usar un nombre único, no se puede repetir, ¿sí? Probablemente si yo pongo Cosmos DB, probablemente esté ocupado, ¿sí? Ahí está. Bueno, en este caso el nombre no está disponible, pero me va a indicar que no tengo la posibilidad de crearlo. Tiene que ser único el espacio de nombres. Noten que lo primero que tengo que definir es la API de administración. Yo la defino a nivel account. En este momento necesito crear un account si quiero utilizar diferentes APIs. Un account para cada API. Funciona así. Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso Core SQL. Vamos a elegir una location, SUS. Aquí tenemos dos posibilidades de modo de capacidad, aprovisionado o serverless, que es a medida que voy utilizando se me va cobrando y no me preocupo por el escalamiento. Es un modelo nuevito que salió en el Build 2020, hace poquito fue anunciado. O si no, podemos ir al modelo clásico de aprovisionamiento. Si quiero aplicar o no para el free tier o el descuento del free tier, significa que me van a descontar las primeras 400 RUs por segundo y los primeros 5 GB de almacenamiento. Luego voy a empezar a pagar por cada uno de los excedentes. Puedo tener una free tier por suscripción de Azure y por cuenta, o sea, una única cuenta puedo aplicar a la free tier. No puedo tener muchas cuentas de Azure Cosmos DB aplicando este beneficio, es solamente uno, y uno por suscripción. Acá me indica si mi cuenta va a ser de tipo no productiva o productiva, fíjense que cambian algunas selecciones que luego también puedo modificar, inclusive sin ningún problema. Si quiero compatibilidad con Availability Zones, le vamos a dejar no productivo todo deshabilitado. Vamos a ir a la siguiente que es Networking. En Networking puedo configurar el modo de conectividad. Si lo quiero para todas las redes. Si lo quiero público para algunas redes o privado. Política de backup. Es decir, por default está seleccionada la periódica. La continua está en modo de vista previa y tengo que suscribirme para eso, ¿sí? Le puedo indicar un intervalo de backup y una retención, ¿sí? Dentro de los márgenes de datos. Puedo elegir encriptar los datos con una key gestionada por Microsoft o por una nuestra. La parte de tags, como siempre, en un modelo de key value puedo clasificar mis recursos. Corre el review on create, va a chequear que todas las opciones son válidas. Y me dice que aproximadamente va a tardar unos 13 minutos en crear esta cuenta de Azure Cosmos DB. Recuerden que en el momento de la creación de mi cuenta tengo que definir la API de administración. No puedo mezclar APIs, tengo que tener una API por cuenta. Por otro lado, elijo el modo de capacidad, si va a ser modo aprovisionado, rendimiento aprovisionado o sin servidor, serverless. También lo defino en ese momento. Puedo aplicar al descuento de Free Tier que me permite un descuento de hasta 400 RU por segundo y 5 GB de almacenamiento. Y tarda unos minutos en crearse la cuenta. Una vez que se crea, voy a poder empezar a crear bases de datos, crear contenedores y crear ítems, que es lo siguiente que vamos a estar haciendo en esta lección introductoria práctica sobre Azure Cosmos DB.
Vamos a esperar unos minutitos que para ustedes van a ser segundos y empezamos a operar la cuenta. Muy bien, una vez que finalizó el deployment, finalizó el despliegue de mi cuenta de Azure Cosmos DB, puedo ir al recurso. Y noten que este recurso va a tener una estructura muy similar a la que teníamos desde el portal de administración a otros recursos de Azure. El Overview, Activity Log, Access Control, Tags y demás cuestiones. Tiene un Quick Start que puedo utilizar o no, como quiera. Y tengo un Data Explorer. Noten que en el Overview ya de por sí tengo mi URL dedicada, mi URI. Aquí estamos. Tengo mi zona de lectura, mi zona de escritura o la location, el tipo de backup que he configurado, el status de la cuenta y luego tengo la posibilidad de habilitar georredundancia, ingresar al Data Explorer y demás cuestiones. Vamos a ingresar al Data Explorer, que a nosotros nos genera bastante interés el Data Explorer. Desde aquí voy a poder ver mis bases de datos y ver mis contenedores. Noten que está vacía en este momento la cuenta. Y yo lo que puedo hacer es iniciar con un ejemplo o iniciar con un nuevo contenedor, ¿sí? Noten que desde aquí también tengo nuevo contenedor, nueva base de datos. El tema es que si hago nuevo contenedor, al no tener ninguna base de datos antes, sí o sí tengo que crear una. Por lo cual el asistente me lo va a permitir llegado el caso. Y puedo habilitar Synapse Link en formato preview o puedo habilitar Notebooks, que no estamos viéndolo en este caso. Vamos a arrancar por lo primero, por agregar nuestra primera base de datos. Recuerden que en el orden jerárquico primero tengo que agregar una base de datos y después los contenedores. La base de datos va a tener primero un ID. El ID puede ser, por ejemplo, Cosmos DB1. El nombre debería ser acorde al sistema que estoy generando. Yo aquí le estoy poniendo un nombre genérico, Cosmos DB1 a mi base de datos. Recuerden que habíamos hablado que se puede configurar dos opciones de rendimiento. Rendimiento provisionado dedicado y rendimiento aprovisionado compartido. Cuando vamos a un modelo compartido se setea en la base de datos para que este modelo de rendimiento aprovisionado, este throughput aprovisionado, sea utilizado en un formato compartido por todos los contenedores que están dentro. Ahora, si yo le saco este tilde a provision throughput en mi base de datos, lo voy a tener que indicar a nivel contenedor sí o sí. Acá vemos materializada la opción de rendimiento aprovisionado compartido y rendimiento aprovisionado dedicado. Yo en este caso lo voy a poner compartido, le voy a dejar 400 RUs en forma compartida para todos los contenedores que están dentro. Vamos a generar esta primera base de datos Cosmos DB1 con un aprovisionamiento compartido. Una vez que tengo la base de datos creada, noten que voy a tener Cosmos DB1, una opción de scale, pero no voy a tener nada dentro. Lo próximo que debo hacer es crear un nuevo contenedor. El contenedor lo voy a crear dentro de la base de datos existente y el ID de contenedor va a ser el nombre de mi contenedor, la forma de ubicarlo. Por ejemplo, personas. Puedo elegir entre la indexación automática u off, por ejemplo. Y aquí tengo que indicar un partition key, ¿sí? Que básicamente va a ser lo que me permita poder escalar a múltiples servidores en Cosmos DB. Por ejemplo, aquí en partition key le voy a indicar que es el DNI. Va a ser mi identificador único de alguna manera. Vamos a crear el contenedor. Una vez que cree el contenedor, va a aparecer aquí debajo de la base de datos Cosmos DB1. Y una vez que aparezca aquí, lo que voy a poder empezar a hacer, además de tener acceso a ítems, settings, store procedures, UDFs, User Defined Functions y triggers, voy a poder acceder acá a los ítems y voy a empezar a poder dar de alta ítems, que son como registros finalmente, ¿sí? En mi base de datos, en mi contenedor que está dentro de mi base de datos. Vamos a crear un nuevo ítem. Ese nuevo ítem va a tener asociado un DNI, que en mi caso va a ser 28773-167, que es mi número de documento en Argentina. Un nombre, en mi caso va a ser Pablo. Un apellido, en mi caso va a ser Di Loreto. Esto, yo voy a copiar esto para tenerlo después para
para uso posterior. Este va a ser mi primer set de registros, digamos. Apenas puse guardar, se me creó mi ítem, me muestra un ID que me genera automáticamente, dado que yo no completé nada antes. Me genera un DNI, que es el que yo ingresé, nombre, apellido y después otros datos más que son propios de los documentos en Cosmos DB. Ahora bien, noten que el formato es JSON para arrancar, comparativamente con una base de datos. En una base de datos yo tengo columnas. Aquí yo voy a tener también, digamos, columnas, pero que en realidad están en un formato JSON, así que son atributos de mi ítem. ¿Qué pasa si quiero generar un nuevo ítem? Le doy clic en New Item, reemplazo los datos para ser más rápido, voy a hacer una secuencia de un número más de DNI y aquí le voy a poner Roberto Pérez. Estoy creando otro ítem con nombre, apellido y DNI. Fíjense que le doy guardar, se me genera uno nuevo. Pero acá vamos a empezar con la particularidad de una base de datos no SQL. Voy a generar un nuevo ítem, pero además de tener mi número de documento secuencial, le pongo 69 para identificarlo, vamos a poner Magali, vamos a poner Pérez, pero le voy a agregar un dato más. Le voy a agregar país de origen. Y le voy a poner Chile. Le estoy agregando un dato, una columna más, si lo queremos ver como base de datos relacional, a mi registro. Noten que a esto lo voy a salvar y como DB me deja pasar directamente este nuevo ítem. Tengo el primer ítem con nombre, apellido y DNI, el segundo ítem con nombre, apellido y DNI, el tercer ítem con nombre, apellido, DNI y país de origen. Vamos a dar de alto un cuarto ítem. Ese cuarto ítem va a tener nombre, apellido, DNI, que vamos a cambiarle acá el numerito, vamos a poner 250. El nombre, Florencia Flores. Vamos a poner también país de origen, vamos a poner Argentina, pero vamos a agregar más datos. Vamos a agregarle aún más datos a este registro. Puntualmente vamos a agregarle datos de correo electrónico. Entonces acá vamos a poner correos electrónicos, en plural. Y noten que lo que voy a hacer no es agregar un solo registro dependiente de esta entidad que es Florencia Pérez, sino que voy a abrir y cerrar corchetes para indicar que esto va a ser un conjunto de ítems. Si lo quiero comparar con una base de datos relacional, podría decir que mi ID de persona va a tener más de un registro, una relación uno a muchos entre una persona y sus correos electrónicos. Vamos a abrir llave, vamos a poner correo electrónico. Yo no estoy siguiendo ningún tipo de esquema de mayúsculas, minúsculas, nada de eso, ¿no? Y aquí vamos a indicar florenciaflores@outlook.com. Pero no termina aquí. Yo dije que iba a ser un conjunto, por lo cual pongo una coma después de mi llave, abro y cierro, y vamos a dar de alta otro correo electrónico. En este caso va a ser florenciaflores@gmail.com. Estoy dando de alta dos correos electrónicos dentro de mi persona, dentro de Florencia Flores. Salvamos. Noten que Cosmos DB me acepta el registro, finalmente formato JSON, pero lo mágico de todo esto es que yo no me preocupé por determinar el esquema, las columnas y el relacionamiento entre esos ítems de dos tablas, como lo tendría que haber hecho en una base de datos relacional. Yo simplemente estoy incrustando datos en el mismo documento. Entonces, tengo muchos ítems, cada uno de estos ítems guarda diferentes atributos, diferentes datos, en este caso estoy hablando de personas, e inclusive en la última no solamente guardo diferentes datos, sino también estoy guardando un conjunto de datos dentro de este dato. Vamos a dar de alta uno más, solamente uno más, para terminar con el ejemplo. Vamos a hacer un new item. Y aquí acabamos de generar un nuevo registro, Leonardo Di Loreto, que es mi hermano, le pusimos país de origen Colombia, pero en vez de tener dos correos electrónicos, tiene uno solo. Bien, por supuesto ya guardé este nuevo ítem. Entonces tenemos 5 ítems dentro de un contenedor personas dentro de mi base de datos Cosmos DB1. Vamos a empezar a
consultar estos datos. Vamos a utilizar SQL para que vean la flexibilidad de las consultas. Yo voy a ir aquí a New SQL Query y noten que por default está select asterisco from C. Si ejecuto esto, me va a traer todos los resultados de mis ítems, ¿sí? Uno debajo del otro. Fíjense que arranca con un corchete, porque es un conjunto, y se separa cada ítem por llave y coma, salvo el último. ¿Qué pasa si yo quiero empezar a consultar datos aquí? Por ejemplo, ¿no? Yo no quiero mostrar todos los atributos, quiero mostrar solamente nombre, apellido y DNI en ese nombre. Entonces aquí voy a hacer select c.nombre, c.apellido, c.dni from C. Ejecuto esta query y noten que me va a traer los resultados con los 3 atributos para cada uno de los resultados, finalmente. También podría buscar, yo estoy utilizando sentencias SQL, le podría poner un where c.dni es igual, y no sé, busco por ejemplo el mío, 28773.167. Ejecuto, y noten que lo que va a hacer Cosmos es traerme el resultado de Pablo Di Loreto, que coincide con mi DNI. Lo interesante de todo esto es que yo podría comenzar a hacer utilización, ahí voy a volver a la consulta anterior, de columnas adicionales, mostrar en realidad atributos adicionales, como por ejemplo, país de origen, que no todos los resultados tienen país de origen. Vamos a ejecutar esto. Cuando yo pido que también me traiga el atributo país de origen, noten que aquellos resultados que no tienen el país de origen no me aparecen con país de origen, pero el resultado se muestra igual. Por último, por supuesto, yo podría seleccionar que me muestre el DNI y correos electrónicos. Entonces, si hago utilización de esta consulta y la ejecuto, lo mismo, me va a traer todos los registros y en aquellos que exista el grupo de datos correos electrónicos me va a traer su resultado. Noten la potencialidad de todo esto. Estoy utilizando una base de datos no SQL donde no me preocupo por el esquema y en la medida que fui necesitando grabar nuevos datos de mis ítems, lo fui haciendo a demanda. Por supuesto que quizás esto hay que planificarlo en un sistema, por supuesto. Pero noten la flexibilidad. Yo ya no me preocupé por el esquema, no me preocupé por dar de alta una nueva columna, indicarle que sea nulo, porque los registros anteriores no van a tener datos, o de llenarle algún dato. No me preocupé por nada. Tuve necesidades de cambiar el modelo, el esquema, lo fui cambiando sin ningún problema. Puedo tener más de un contenedor en mi base de datos. Noten que yo aquí puedo dar de alta un nuevo contenedor que sea, por ejemplo, países con indexado automático, que el partition key sea código país, le doy un OK. Podemos dar de alta diferentes contenedores y dentro de los contenedores diferentes ítems, siempre dentro de una base de datos. En este caso, como mi base de datos tiene un modo de rendimiento aprovisionado compartido, todos mis contenedores van a reutilizar o van a utilizar esa capacidad aprovisionada compartida. Podría, si quiero, dar de alta una nueva base de datos, que esta nueva base de datos le puedo llamar Cosmos DB2, en donde no le indique un provision throughput, la dé de alta, y cuando la doy de alta, noten que ya no tengo la opción de scale como tenía en la DB1, puedo crear un nuevo contenedor. Vamos aquí, vamos a utilizar la 2. El container ID le vamos a llamar container 1. El partition key le vamos a poner partition ID. Estamos inventando datos. Y aquí, fíjense que yo no tengo la posibilidad de no indicarle el throughput. Sí o sí se lo tengo que indicar. ¿Por qué? Porque la base de datos no está utilizando un modo de rendimiento aprovisionado compartido. Entonces, voy a empezar a utilizar el modo de rendimiento aprovisionado dedicado para indicarle los RUs de mi base de datos, que pueden ser manuales o en un formato de autoscale, en donde el autoscale le indico los máximos RUs a utilizar y el mínimo, cuando no necesito usar tantos, es del 10%.
Independientemente una cosa de la otra, yo puedo crear mi contenedor y dentro de mi contenedor ítems y demás cuestiones. Es muy cómodo, muy flexible, CosmosDB, la verdad que es una alternativa genial para aplicaciones modernas en donde tengo que tener flexibilidad de esquema y donde tengo que tener pero muchos datos, porque tiene una distribución geográfica brillante, escalado horizontal sin ningún tipo de problemas, es multimodelo y es una base de datos distribuida. Tengámoslo en cuenta para nuestras aplicaciones. En la próxima lección lo que vamos a hacer es un ejercicio. Ustedes van a estar haciendo un ejercicio utilizando una funcionalidad gratuita de CosmosDB que no es la de 400 RUs con 5 GB de almacenamiento, sino es la posibilidad de tener durante 30 días una cuenta de Azure Cosmos DB gratuita sin necesidad de tener una suscripción de Azure en donde van a repetir este ejercicio. Nos vemos en la próxima lección. Este video forma parte del diplomado de Azure Fundamental, diplomado gratuito de Azure en español y conosur.tech. Todos los datos, si te querés inscribir, están en los detalles del video.